Buen día, profesora Marta Eugenia Picado Vargas. Mi nombre es Mayela Bejarano Serrano, soy del Seguro de Desamparados. Vamos a hablar del tema Enseñamos la lectoescritura con métodos y principios. Método alfabético dice que este inicia con el estudio de las letras y del sonido al que lo asocian. Su enfoque está en el sonido de las letras. Este sistema enseña a recitar los nombres de las letras y a seguir el orden alfabético para aprender para el aprendizaje y repetición oral de los nombres como la escritura de las letras. Se continúa con las sílabas directas, luego con las indirectas, terminando con las compuestas. Se combinan las sílabas para formar palabras y oraciones. Observaciones. Esto se aprende por medio del método alfabético, la forma, nombre y sonido de las letras. Método fonético dice, este inicia con los sonidos de las letras y con el que se asocian. Su enfoque está en el sonido de la letra, fonema. Este refuerza la importancia de aprender a leer mediante la pronunciación de los sonidos de las letras. Su sistema enseña los sonidos de las vocales, consonantes y cómo escribir las letras. En cada consonante que se ha aprendido se enseñan las vocales y a formar sílabas simples y compuestas. Los alumnos aprenden a formar palabras y oraciones, a leer mecánicamente, por eso el enfoque será en la atención, expresión y comprensión. Observaciones. Este método se adapta fácilmente al idioma español, por esta razón el alumno logra leer con fluidez. Método silábico. Se inicia con vocales, se continúa con sílabas y aparte de las sílabas, comunidades mínimas. En base a estas se construyen palabras, frases y oraciones. Se introducen sílabas en orden específico. Su estructura es organizada. Su sistema enseña las vocales, su pronunciación y su escritura. Se enseña consonantes y se motiva a que forme palabras sencillas y hacer oraciones con las sílabas y palabras conocidas para construir sílabas indirectas. Compuestas se vuelven a construir oraciones, se enfoca en la atención, en la expresión y comprensión. Observaciones, es organizado en su sistema de enseñanza, fácil de implementar, se adapta con facilidad al idioma español, ya que tiene como base la sílaba y pospone la comprensión de lectura. Método global, descripción, la motivación como herramienta facilitadora del proceso de la lectoescritura, las estrategias lúdicas. Su sistema enseña a comprensión, se rotula con los nombres de los objetos con frases de diario uso. Imitación, copian palabras y frases que puedan leer y formar oraciones nuevas con palabras conocidas. Elaboración, reconocimiento de sílabas de las palabras, palabras dentro de otras palabras según su configuración, según sus sonidos iniciales, sílabas directas, inversas y compuestas dentro de las palabras. Producción, explicar lo que se ha leído, responder a preguntas, memorizar, recitar textos, escribir textos y carteles de interés. Observación, parte de las ideas completas y con sentido. Prestar atención es necesario con este método. Los niños pretenden leer palabras y frases a partir de su comprensión oral o lo que creen que dice el texto. Método natural integral. Se fundamenta en el vocabulario, actitudes y capacidades que posee el discente. Los docentes saben que no son ellos quienes descubren un método para enseñar, sino también el alumno tiene uno propio, que ha ayudado a construir sus propios aprendizajes. Se fundamenta en el análisis fonético o a diferencia de otros métodos basados en la fonética. Lleva conocimiento de lo complejo a lo simple. Su sistema enseña como palabra pensada, el niño piensa lo que va a expresar. La palabra representada en movimientos de la boca, solamente gesticulaciones. La palabra sonora, producción de voz. La palabra gesticulada, movimiento desde las manos o el uso de ademanes. La palabra dibujada o escrita, los signos gráficos en letra cursiva. Observaciones. Se centra en los intereses de los alumnos y aprovecha sus conocimientos previos sobre el mundo, experiencias. Este implica una responsabilidad del docente en reconocer el método natural en cada uno de los alumnos. Método de la palabra generadora. Se elige una palabra por medio de una lámina, palabra ilustrada o texto infantil que motive y genera a los alumnos al aprendizaje. La palabra se escribe y se analizan sus partes, la palabra, letras y fonemas. Los niños experimentan formando nuevas sílabas y palabras.
Su sistema enseña, se introduce la palabra generadora con una actividad motivadora, una lámina de lectura, se presenta la palabra, se lee, copia e ilustra. Se analiza la palabra en parte, se forman nuevas palabras con sílabas dentro de la palabra y otras ya conocidas. Se analizan las nuevas palabras y se forman oraciones con ellas. Observaciones. Parte de la palabra que va hacia unidades más simples, como la sílaba y la letra, lleva a estos elementos niveles más complejos, formando nuevas palabras y oraciones. Aunque es un método mixto, no presta suficiente atención a los procesos de comprensión de lectura. Reflexión. El método que considero que es más útil es el método global. Para lograr un desarrollo idóneo de la capacidad lingüística y social del niño, se inicia desde una edad temprana y la motivación como una herramienta facilitadora sobre el funcionamiento del sistema de escritura, introducción a la literatura infantil y a la participación en la escritura de textos. Sus ventajas hacen de un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico. El trabajarlo correctamente hará atractivo para los niños realizando actividades lúdicas también. Es integral y desarrolla la capacidad de comunicar oralmente en la lectura y escritura de los niños. Es significativo, permite comprender la funcionalidad del sistema de escritura y el niño lo relaciona con sus actividades diarias que lo llevan a la reflexión y análisis. Es basado en un modelo constructivista porque el niño construye su propio aprendizaje. Facilita y promueve la comprensión lectora. Sus desventajas son pocas, ya que es un proceso que es lento y largo, requiere de bastante estimulación del docente y de los padres de familia, y se utilizan distintos materiales didácticos. Este método permite a los docentes, inclusive a los padres, a desarrollar su creatividad y así logren hacer un ambiente divertido en la construcción de aprendizajes, enseñando así el respeto en la individualidad. Vamos a hablar de los modelos. Por ejemplo, el modelo cognitivo y andamiaje consiste en actuar de forma demostrativa con los alumnos y analizando la mejor manera para llevar a cabo un proceso cognitivo. No es solo explicarle cómo se hace, sino ofrecer concretamente un ejemplo de cómo lo haría el docente. ¿Por qué el docente ofrece andamiaje? Porque el docente ofrece un soporte temporal al alumno en la construcción de conocimientos, así pueda así llevar sus procesos adecuadamente y de forma gradual, irlos soltando hasta que puedan solitos. Enseñanza explícita. La enseñanza explícita se da mediante descripciones y objetos claros de lo que se quiere lograr y del por qué estas actividades, o sea, raciocinio. En esta es efectiva ya que el docente introduce habilidad y destreza y hace esto un aprendizaje en el que los niños aprendan a construir su mismo aprendizaje mediante la observación, el modelaje. El docente o de un estudiante con más experiencia es muy útil, además de trabajar colaborativamente. Aprendizaje cooperativo. En el aprendizaje cooperativo se fomenta el intercambio entre parejas o grupos pequeños. Los alumnos pueden variar el tipo y la calidad de los intercambios con sus compañeros y promover interacciones cognitivas provechosas. Este aprendizaje desarrolla en los docentes un buen rendimiento académico, ya que estos comentarán entre sí cómo llegaron a este conocimiento para hacer su tarea. Este aprendizaje se debe ir más allá de lo físico y la socialización entre pares con el fin del desarrollo de capacidades hacia un trabajo cooperativo para formar ciudadanía capaz de desarrollar tareas en la interacción. Cuento, todos somos superpoderosos. En las actividades que ofrezco es el mural. Los niños en tríos recortan y pegan ilustraciones del cuento, lo colorean, pondrán características principales y palabras claves de lo que quieren resaltar. Pegan en un mural, lo exhiben y lo exponen. En el aprendizaje cooperativo se hace esto en tomar notas pares para luego hacer un resumen con el compañero y luego leer y resolver a qué soluciones pueden llegar ante lo que dice el cuento de coronavirus y hacer preguntas para detectar con el grupo y opiniones de ellos. La segunda actividad, lanzando palabras al aire. Esto con un aprendizaje cooperativo de andamiaje, se hace la lectura del cuento, todos somos superpoderosos, se agregan palabras claves relacionadas en el cuento, respuestas, discuten acerca de esto y su contenido, cada palabra clave y lo relacionan con el cuento. Realizan una actividad de complete la palabra localizadas en el cuento, se elaboran fichas de colores de lo que se trata del cuento, se organizan y se exhiben
su trabajo como el complete y las fichas de colores con dibujos o recortes. Requiere una colaboración de andamiaje del docente, se planifica el tema con objetivos concretos, se le da un seguimiento de las instrucciones a los niños de parte del docente para llegar a ver un análisis y la sintaxis de la actividad para dar con el resultado final. Muchas gracias, profesora. Esta sería mi presentación. Buen día.